Anoche se dio a conocer, o por lo menos en la tarde de ayer, un comunicado de la Confederación Económica de la provincia de Misiones que habla y que da a conocer la postura institucional en relación al anuncio del gobernador de la provincia en la apertura de sesiones de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Una nota y un comunicado interesante, pero para analizar y para que nos explique mejor, hemos convocado a través de la línea telefónica a el contador Carlos Mielniczuk, que es tesorero de la Confederación Económica de la provincia de Misiones. Contador, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Por suerte. Muy bien. Bueno, era algo que como yo decía recién, que se venía por lo menos adelantando por lo bajo que ocurriría. No, en mi caso particularmente no tenía mayor información. De todos modos, forma parte de un pedido, entre otros, ¿no?, permanente que venimos haciendo desde el sector privado frente a los distintos regímenes recaudatorios que tiene implementada la provincia, de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. Y bueno, en este caso, justamente la recaudación que hacían a través de estos pagos a cuenta para el ingreso de mercadería de la provincia genera, como todo y como todos los otros regímenes, acumulaciones de saldo a favor. En este caso, principalmente de empresas extra jurisdicción Misiones, digamos, que remiten mercaderías hacia Misiones. Y bueno, que generaba, por un lado, la pérdida de proveedores que ya no quieren vender más a Misiones. Ha pasado esto mucho últimamente. En el cual justamente este pago a cuenta forma parte, no es el único, pero formaba parte de los motivos por los cuales las empresas directamente no quieran vender, o bien se recarga el costo, por lo tanto terminamos siempre pagando más caro acá en Misiones, o no teniendo determinadas mercaderías porque no lo quieren vender. ¿No es el único, me decías? Y no, porque en realidad el gran problema que hoy día tienen las empresas misioneras y también las de otras jurisdicciones es acumulación permanente de saldos a favor de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque hay regímenes superpuestos de recaudación, de percepción, te perciben en la factura cuando uno compra una mercadería, de retención en los pagos cuando te pagan alguna venta, que son agentes de retención, por los pagos a cuenta que existían en el control fiscal o para poder ingresar a la mercadería de Misiones. Y no nos olvidemos que algo también que es muy importante y suma mucho, que es las retenciones que se realizan por las acreditaciones bancarias, en el cual las empresas de otras jurisdicciones por ahí que tenían un mínimo de operación con Misiones respecto a su volumen total, pero cuando ingresa la plata de cualquier pago a la cuenta bancaria, Misiones ahí participaba como socio, digamos, sacándole una porción. Y todo eso hace de que, y bueno, y estos, teniendo en cuenta además que las alicuotas de estos regímenes son muy altas. O sea, una retención de 3.31, una percepción de 3.31, una retención bancaria de 2.45, y ahí ¿cuánto vamos ya? Vamos con ¿cuánto? Como 7, 8, 9%, de que nos cobran en forma anticipada de ingresos brutos cuando la obligación realmente no es tanta. La obligación del impuesto que tenemos a pagar, supongamos que la alícuota sea del 4,5 para el comercio, por ejemplo, pero nos perciben en forma anticipada el doble o más. Y esto hace que acumulemos permanentemente saldo a favor. Las exenciones, para que no lo hagan, es muy difícil conseguir. Devoluciones, olvídate, imposible. Así que bueno, en realidad es un problema bastante complejo, pero realmente lo que importa acá es la acumulación que hay permanente de saldos a favor, y que es el gran perjuicio que nos genera. Hay estudios por ahí que habla de 12 o 14 incluso meses de cobro ya anticipado a la provincia, 12 o 13 meses de presupuesto. O sea, nos cobraron ya más de un año y pico al sector privado en forma anticipada de los ingresos brutos, y ese dinero ya se gastó, no está en ningún lado. Así que bueno, es preocupante la situación. Y esa devolución de a veces hasta en 12, 14 meses, algunos hablan de
de algún poco más, digamos, esto es el mismo monto de la percepción que se hizo, digamos, si ha habido algún incremento, ha habido alguna inflación, no se reconoce. No, sí, es otro tema, una cuestión financiera, porque como dije antes, uno paga en forma anticipada obligatoriamente, ¿no? O sea, coactivamente el Estado tiene el poder de coacción de retenernos o de percibir o de establecer agentes de retención y percepción que lo hagan por ellos. El tema es que si esas retenciones, esas percepciones tuvieran las alicuotas adecuadas, es decir, o sea, que lo que me cobran en forma anticipada, como régimen, digamos que sí lo prevé la ley, pero que den el importe de mi obligación a pagar, no hay problema, porque llegará a fin de mes, al mes siguiente presento mi declaración jurada, compenso con lo que tiene, y si lo que da a pagar equivale a lo que me retuvieron o percibieron anteriormente, está bien. El tema es que todas esas retenciones, percepciones y pagos a cuenta me generan mucho más crédito de lo que yo tengo que pagar. Y eso obviamente es una gestión financiera, acumulación de saldos a favor, que como dijiste vos, bajo ningún punto de vista te reconocen ningún costo financiero, además de estrangular. Hoy día la situación está difícil. Hay gente, o a veces en la Confederación hablamos y vienen y nos plantean decir, mira, yo no puedo pagar los sueldos, no puedo pagar las cargas sociales, el F931, pero la plata que tengo a favor con renta me alcanzaría para cubrir 2 o 3 meses o más de la nómina salarial. Así que es un tema bastante complejo, pero bueno, esta medida en cierto modo va a venir a achicar un poquitito esa acumulación de saldo a favor, repito, sobre todo para empresas de otra jurisdicción de Misiones, no tanto al contribuyente misionero. ¿Y desde cuántos años hace más o menos que hay esa modalidad? En realidad los distintos regímenes de retención y percepción existían, creo que una de las más viejas del año 93, si mal no recuerdo, 1993, que habían establecido algunos agentes de retención, que eran realmente muy pocos, eran contribuyentes de muy alto interés fiscal, que tenían una facturación muy elevada, y bueno, se le establecía esa obligación de hacer retenciones. Luego fueron entrando casi a todo el mundo. Hoy día casi está obligado a actuar como agente de retención, quiere decir que el privado también le hacemos la tarea al Estado de recaudar, porque le tenemos que cobrar a nuestro cliente o retener a nuestro proveedor y después depositar a la provincia, digamos, estas retenciones y percepciones. Y bueno, después fueron incrementándose la cantidad, los regímenes, apareció este pago a cuenta también del año, ya no me acuerdo de memoria, pero creo que fue el 2007, por ahí, no recuerdo en este momento, pero que justamente estableció estos regímenes. Sí, creo que fue la resolución 56 del año 2007, el pago a cuenta, la famosa aduana paralela, como se la llama en los ingresos a Misiones. Y bueno, pero ahora también, más allá de la expectativa que crea el anuncio del gobernador de la provincia, es temporal, digamos, no se elimina del todo. Hay algunos medios, por supuesto, ya sabemos cuáles son los medios que tratan de crear otra expectativa, que seguramente es interesante, pero no para tanto. Hablan ya de que ha dejado sin efecto. Esto es como una suspensión temporaria. Sí, o sea, hasta ahora lo único que tenemos real y concreto es el anuncio del gobernador el otro día en la apertura de sesiones de la Cámara, el 1 de mayo, y el decreto número 713, que fue emitido el 30 de abril y publicado ayer en el Boletín Oficial de Misiones, el 4 de mayo, ayer justamente, donde sí, lo único que hace es instruir al Ministerio de Hacienda de la provincia y a Rentas que establezca, digamos, una suspensión temporaria, transitoria, dice, por 12 meses de los pagos a cuenta estos en los puestos de control de ingresos a la provincia. Eso es lo único concreto que tenemos, no hay otra normativa. Y bueno, creo que mencionó el anuncio que sería vigente a partir del 1 de julio, quiere decir que todavía faltarían 2 meses hasta que se ponga en vigencia, y
y por el término limitado de 12 meses. Entonces, lo que nosotros pedimos, obviamente, que si la medida, y justamente como reconocen ahí en los mismos considerandos de ese decreto, habla del perjuicio por ahí económico que genera a las empresas estos pagos a cuenta, ellos mismos lo reconocen. Si es así, le pedimos que sea en forma definitiva y permanente, o sea, que se elimine directamente, porque por ahora no se elimina la resolución que él había establecido y se promueve, digamos, una suspensión temporaria. Uh-huh. Me decía que ustedes no tenían información, nosotros quizás de los medios, más o menos alguna información había así por debajo de que haría ese anuncio, pero la verdad que mayoritariamente fue una sorpresa el anuncio en ese aspecto del gobernador de la provincia. Y en las charlas que ustedes mantienen, a veces más asiduas, a veces no tanto, le han hecho en innumerables oportunidades el reclamo, incluso por notas también, ¿no? Sí, es un tema permanente, ¿no? Desde los años que me acuerdo muchísimo, tuvimos, digamos, muchísimas reuniones, obviamente del sector privado planteando y viendo todos estos inconvenientes que mencionaba anteriormente en la acumulación de saldo a favor, pero también con el ministro Zafrán, también con los distintos directores de renta que fueron pasando estos últimos años. A todos ellos le hemos llevado los planteos de este tema, le hemos hecho propuestas, le hemos acercado alternativas para ir mejorando. Lamentablemente nunca tuvimos respuestas, por lo menos concretas o que puedan aliviar un poquito esta situación. Repito, o sea, acá, para que se entienda, el problema es la acumulación de saldo a favor. Estos regímenes tienen, aparte de ser superpuestos, tienen alicuotas muy altas. Si de alguna manera se pudiera, lo que le planteamos a ella, achicar esas alicuotas ahí, pero fíjese que acá nos retienen y nos perciben en promedio 3,31%, 3,31%. Superpuesto, una retención, una percepción, 2,45 es el de la retención bancaria. En otras provincias, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe o algo, tienen también regímenes de retención, pero es de 0,2, 0,1. Una diferencia abismal. Claro, porque en realidad los regímenes están previstos legalmente de retención o percepción para adelantar, hacerle un adelanto al Estado del impuesto que me toca pagar al momento de presentar la declaración jurada. Entonces, es lógico que es como que yo le adelanto un poco de pago a cuenta al gobierno, pero cuando llega el momento de pagar mi obligación principal, que es el impuesto, ese pago a cuenta debería ser menor a lo que tengo que pagar. Eso sería la lógica, y es lo que pasa en otras provincias. Acá no. Esos pagos a cuenta por esas alicuotas tan elevadas hace que lo que yo ya pagué, adelanté, sea más de lo que tenga que pagar cuando hago mi declaración jurada. Entonces, lo lógico sería que esas alicuotas disminuyan, por lo menos que nunca se supere al impuesto a pagar. Y también acá, cuando uno acumula saldo a favor, hay que hacer un trámite de pedido de exclusión que es muy engorroso, que se toman todo el tiempo para responder, no menos de 6 meses, y mientras tanto uno sigue acumulando. Por ahí después te encuentran o te abren inspecciones integrales, te controlan todo como un, digo yo, premio castigo por haber solicitado la exclusión, devolución y hablar. Así que bueno, es lo que mencionamos anteriormente. Y mientras tanto hay una cantidad innumerable de empresas que siguen teniendo ese saldo a favor y que bueno, ahora la duda, supongo, ¿no?, es a partir de esta medida si comenzarán a abonar o a devolver ese saldo a favor. Es la pregunta del millón. Yo creo que lamentablemente es algo que muy difícil. La provincia, de todos modos, ya sabemos que no está en buena situación financiera en este momento. Había estado mejor en años anteriores, que podía haber hecho un poco la corrección de todo esto y no lo hizo. Pero yo creo que es prácticamente imposible. Yo ayer leía una nota, una publicación del contador Carabín, la verdad que una persona que sabe mucho, fue profesor mío y de muchos en la Facultad de Ciencias Económicas, un gran estudioso tributarista, y bueno, él hacía mención
de esto que hablamos anteriormente, que hay 14 meses de recaudación ya cobrada por anticipado a los contribuyentes de ingresos brutos, que hay contribuyentes que tienen 100 años de pago anticipado y 300, como hay un caso resonante de Las Marías acá también, y obviamente que no se va a recuperar, o es muy difícil recuperar esos saldos, devolución prácticamente imposible, pero por lo menos siempre lo que pedimos es que sean más ágiles las exclusiones o las exenciones para que uno no siga acumulando esos mayores saldos a favor, por lo menos eso, y a veces eso también cuesta mucho. ¿Entienden ustedes que es un anuncio más político partidario que un anuncio de preocupación para solucionar esa deuda que tienen con las distintas empresas de la provincia? ¿Qué sé yo? O sea, no quiero entrar en ese análisis de ver si es político o no. No estoy en condiciones por ahí de interpretarlo correctamente. Lo que sí vemos que forma parte de algo de lo que veníamos solicitando desde siempre, que nunca antes nos habían dado ningún tipo de respuestas, y bueno, ahora el momento, quizás, como dice usted, político o algo, hizo que lo hagan. Lamentablemente es transitorio, esperemos que sea en forma permanente. Va a ayudar por ahí a mantener o a recuperar algún proveedor, o disminuir un poquito el costo de cuando se ingresan las mercaderías a la provincia, pero no es una solución de fondo, lamentablemente. Ayuda sí, es lo que pedíamos, entre otras cosas. Así que bueno, por el momento esperando la reglamentación, o sea, porque recordemos que todavía esto no está instrumentado, solamente hay una instrucción del gobernador al ministro y a Rentas para que lo haga, pero no tenemos la normativa, no tenemos cómo se va a implementar, cuál va a ser la letra chica. Así que esperando eso para tener un mejor conocimiento y poder luego hacer un análisis más profundo, ¿no? Seguro. Bueno, te vamos a estar convocando para cuando se dé de hecho, ¿no? Que no quede como el refrán que utilizaba mi abuelo, que de lo dicho a lo hecho hay un largo trecho, ¿no? Ojalá que en julio bueno, sí, se concrete y que a partir de ahí se pueda analizar de otra forma hasta dónde llega la medida que se piensa adoptar, o en este caso la no eliminación, como están diciendo ya algunos medios, sino que la suspensión por 12 meses. Contador Mianiczuk, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, muchas gracias, que tenga excelente jornada. Muy amable.